exposición de forma más didáctica. Por favor, doctora Marlene, me confirma si se logra visualizar. Sí, doctor, se visualiza. Muy bien. En esta ocasión vamos a abordar dos aspectos importantes de la litigación oral: la teoría del caso y los alegatos de apertura. Había señalado que el germen de la usanza de la litigación oral proviene de la experiencia estadounidense referida a los juicios por jurados. Cuando el jurado está compuesto por personas de distinta profesión, de distinta ocupación, de distinto oficio, como es lo que ocurre en los Estados Unidos, quienes determinan la responsabilidad penal de alguien que supuestamente ha cometido un delito, son personas de a pie, si se quiere, personas que no han estudiado derecho, siendo que el especialista, el operador del derecho, en este caso el juez, que dirige el debate, que dirige la examinación, la contraexaminación y todos los actos procesales dentro de la experiencia estadounidense, es un especialista en derecho. En el caso concreto es un juez. Pero únicamente la participación en la experiencia norteamericana se limita a que se desarrollen los actos procesales siempre respetando un orden, siempre respetando las normas que rigen y sobre todo la jurisprudencia estadounidense. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ello? Porque mucho se ha confundido a nivel de nuestra experiencia peruana con hacer un símil milimétrico con lo que ocurría a nivel de Estados Unidos de América. Y eso es pues totalmente erróneo, ya que, como hemos referido, en Estados Unidos, quien determina la responsabilidad penal o la inocencia de una persona son personas, si cabe el término, y con perdón de la redundancia, que no han estudiado derecho, vale decir, no son abogados, puede ser un contador, puede ser un ganadero, puede ser un chofer, etcétera, quienes van a determinar. En cambio, contrario censo, a nivel de la experiencia peruana de nuestra nación, quienes van a determinar la responsabilidad y la inocencia de una persona acusada va a ser necesariamente un profesional de derecho, vale decir, un juez unipersonal o un colegiado compuesto por 3 jueces de primera instancia. Así, debemos entender en primera instancia qué es la teoría del caso. La teoría del caso, para efectos de comprenderlo de forma cabal, vamos a señalar que es un planteamiento, ¿no? Es un planteamiento efectuado tanto por el fiscal como por el abogado defensor sobre 3 aspectos. 3 aspectos: los hechos relevantes, los elementos probatorios y la ley aplicable. Como vamos a advertir en las diapositivas subsecuentes, esta teoría del caso también se va a plasmar dentro de los criterios para elaborar de forma adecuada un alegato de apertura. Hacemos referencia a los hechos relevantes, a los elementos probatorios y a la ley aplicable como un acto, ¿no?, que se gesta desde los albores de la investigación. Vale decir, cuando la fiscalía, al tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo, dispone la apertura de las diligencias preliminares, desde ya con los primeros recaudos, tiene que plasmar su plataforma fáctica, tiene que precisar los hechos penalmente relevantes, claro está, de acuerdo a la estación de investigación que en ese momento se está desarrollando. Y con el aparejamiento de los elementos de convicción, verificará qué ley le es aplicable. En consecuencia, la teoría del caso, ¿no?, es ese compuesto, ese planteamiento que elabora la Fiscalía como el abogado de la defensa sobre hechos, elementos probatorios y ley aplicable que se gesta desde el primer momento en que se toma conocimiento de un presunto hecho delictivo. En su momento, también el abogado, al verificar o al tomar conocimiento de tales hechos relevantes, los elementos de convicción de cargo y la ley que pretende aplicar el Ministerio Público, también el abogado elaborará una estrategia de defensa inicial para controvertir los hechos, para aportar los contraelementos de convicción y para verificar qué ley podría serle aplicable a su patrocinado, tanto en el aspecto de desvinculación con los hechos, como de la aplicación eventual de una inexistencia de antijuridicidad de la conducta o eventualmente de inculpabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son esas características que debe reunir una teoría del caso? Como ya lo hemos señalado, un planteamiento, una formulación de hechos relevantes, una ley aplicable al caso concreto y el aparejamiento de los elementos probatorios,
Las características que reúne esta teoría del caso son las siguientes. En principio, la teoría del caso, ¿no?, esa estrategia, ese planteamiento, tiene que ser sencillo. Sencillo en la medida que cuando nosotros aportamos un hecho concreto dentro de la plataforma fáctica, debemos decir las cosas con la mayor claridad posible. Es incorrecto, por ejemplo, decir que Juanito ingresó a la casa de Rosita, ¿no? La forzó, pretendió quitarle sus prendas para realizar actos contrarios al pudor. Por ejemplo, ¿no? Es una descripción de hechos muy técnica, o por ejemplo decir, ¿no?, para dar rienda a sus bajos instintos. Es incorrecto esa expresión, lo manejan sobre todo los periodistas a nivel de la publicidad de actos vejatorios contra la libertad sexual, entre otros. La sencillez tiene que ver mucho no únicamente con ser claros al momento de emitir un mensaje, sino sobre todo con ser directos, ¿no? Pepito ingresó a la casa de Rosita por la puerta, ya que ésta le habría abierto de forma voluntaria, ya que en anterior ocasión mantuvieron una relación de enamorados. Posteriormente, Pepito jaló la blusa de Juanita, rompió sus brasieres, rompió la falda, rompió el calzón e introdujo su pene en la vagina de Juanita. Esa expresión de hechos, esa sencillez, esa dirección es muy importante. No debemos hacer usanza de expresiones difíciles de comprender, ambiguas, complicadas, sino sencillas. Esa es una de las características esenciales de la teoría del caso. Tiene que ser lógico en cuanto a su expresión concatenada de un hecho con otro hecho. Tiene que ser verosímil. ¿Por qué? Porque la historia que yo estoy contando tiene que ser creíble. Tiene que ser flexible. ¿Por qué? La teoría del caso se gesta desde los albores de la investigación, pero es flexible porque con el aporte de los elementos de convicción puede modificarse con el curso de la investigación. Eso es suficiente porque se expresa y se sustenta con la misma plataforma fáctica, con el mismo hecho que tú estás explicando, que tú estás narrando, es autosuficiente. Y es completa porque se verifica dentro de esta la subsunción en un tipo penal. Vale decir, el supuesto de hecho tiene que encuadrarse en un tipo penal que en ese momento la fiscalía ha tenido por bien abordar. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una teoría del caso, debemos entender, pese a su carácter de flexibilidad, que desde ya tiene que ser completa. Este constructo tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque la circunstancia de espacio, ¿no?, el contexto temporal, ¿no?, la realización o el despliegue de acciones de los intervinientes, tiene que precisarse desde el primer momento. Es por eso que se dice que este constructo, este planteamiento, es completo porque ya se tiene que precisar el lugar. ¿Dónde ocurrieron los hechos? El tiempo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Y por qué es importante la consideración del tiempo? Para la aplicación de la ley vigente, la ley penal en el tiempo. ¿Cuáles son las acciones que se han desplegado para la encuadrabilidad de la conducta en el tipo penal? Si vamos a considerar dentro del tipo penal de violación sexual, si vamos a considerar dentro del tipo penal de tocamientos indebidos, si lo vamos a considerar dentro del tipo penal de seducción, las acciones, las conductas típicas, antijurídicas, culpables que despliega el agente, se verifica en las acciones que despliegue el agente. ¿Quiénes son los intervinientes? Si se le va a considerar autor o partícipe de la comisión de un ilícito, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Era de noche? ¿Era de día? ¿Había alumbrado público? ¿Era en un lugar descampado? ¿Cuáles fueron los instrumentos para perpetrar el asesinato? ¿Un arma de fuego? ¿Un cuchillo? ¿Un arma blanca? ¿Un machete? ¿Una piedra? ¿Y cuál es el móvil? Circunstancia sumamente relevante para determinar las intenciones, la intencionalidad, el objeto, la finalidad del agente delictivo al momento de perpetrar el ilícito penal. Entonces, en síntesis, la teoría del caso es el planteamiento que desde el inicio gesta la fiscalía o la defensa del imputado
a través de un constructo completo e integral en el que se precisan lugar, tiempo, acciones intervinientes, circunstancias, instrumentos y móvil, siendo sus características la sencillez, la logicidad, la verosimilitud, la flexibilidad y la suficiencia, que se explique por sí mismo. Teniendo en consideración que es el planteamiento inicial que puede, con el curso del tiempo, a través de la investigación, o de transponer las distintas etapas del proceso penal, vamos a hablar de los alegatos de apertura, que ya se dan en la tercera etapa del proceso penal. No olvidemos que el proceso penal tiene 3 etapas, ¿correcto? La etapa de investigación, que se subdivide en las diligencias preliminares y la investigación formalizada, la etapa intermedia y finalmente la etapa de juzgamiento o de juicio oral. Los alegatos de apertura ya se expresan a nivel de esta tercera y última etapa del proceso penal. Las notas preliminares, a ver si me permiten. Muy bien. Las notas preliminares de un alegato de clausura y que no se nos debe escapar de la mente en ningún momento son las siguientes. El alegato de clausura es una narración inicial. Cuando hacemos el análisis de algún instituto jurídico, siempre tenemos que ceñirnos al vocablo, al aspecto semántico, a la significación, apertura. Estoy abriendo, estoy iniciando mi narración a través de la incorporación de mi teoría del caso, y esta narración inicial necesariamente tiene que responder a 3 aspectos, tanto a nivel de la Fiscalía como a nivel de la defensa técnica. Aspecto fáctico, relativo a los hechos, qué pasó, cómo pasó. El aspecto jurídico, cuál es la ley aplicable en el caso concreto. En la Fiscalía, el tipo penal, ¿no?, que habría cometido el agente y la imposición de esa responsabilidad de acuerdo a lo que establece la norma. Y el aspecto probatorio, dado cuenta de la incorporación a juicio, ¿no?, de distintos medios probatorios para la acreditación de un supuesto de hecho concreto. ¿Cuáles son las características que debe revestir un alegato de apertura? En principio, como ya lo habíamos señalado, es una narración inicial. Es el primer momento en el que tu fiscalía o tu abogado le comunicas al juez o al colegiado, siempre de forma oral, tu teoría del caso. Como ese planteamiento, ese constructo de hechos completo, siempre dando cuenta de la ley aplicable como de los medios probatorios que van a acreditar tu planteamiento contenido en tu teoría del caso. Pero las características que revisten a un alegato de apertura es que toda la información que tú vas a verter en esos 8 o 10 minutos, porque no olvidemos que una de las características, también como vamos a verlo más adelante, es la brevedad, únicamente se circunscribe, señores, a la información relevante. En un caso simple, naturalmente se puede identificar con mayor facilidad un aspecto o un dato relevante. Pero en un caso complejo va a ser un poco más complicado. Pero no por ello yo voy a tomarme la atribución de hacer una exposición lata, prolongada, ¿no?, porque lo voy a aburrir a los jueces. Entonces, esa información oral que yo estoy incorporando, de acuerdo a los aspectos relevantes, no tiene una estructura fija. La norma no me dice a mí cómo es que tengo yo que iniciar, por lo menos a nivel de la defensa, mi alegato de apertura. Porque conforme podremos verificar, únicamente al defensor se le exige la expresión de sus argumentos de defensa. Claro, hay una diferenciación entre el alegato de apertura que emite la Fiscalía con la que podría emitir el abogado de la defensa. No estoy diciendo que el abogado de la defensa no realice una exposición que pueda utilizar la Fiscalía. Porque el código concretamente dice, la Fiscalía primero hace una expresión de hechos, la calificación jurídica y las pruebas que van a acreditar lo que su postura dicta. En cambio, a nivel de la defensa se señala que podrá expresar a nivel o en última instancia, o el último participante sería el abogado defensor, quien expresará
sus argumentos de defensa. Si bien no tiene una estructura fija a nivel de la defensa, necesariamente un alegato de apertura, conforme lo vamos a verificar más adelante a través de un caso práctico, tiene que ser ordenada, sistemática, metodológica. Y no podemos dejar, digamos, a la casualidad la realización de un acto procesal tan importante, porque es el primer contacto que yo tengo con el juzgador sobre los hechos que han ocurrido. En este alegato o en esta narración inicial o primer acto de comunicación, la Fiscalía presenta, expresa por vez primera su postura acusatoria, ¿no? Y la defensa presenta por primera vez su postura defensiva, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos tres criterios sumamente importantes para verificar un correcto alegato de clausura cuando tú presentas tu postura? Que la misma tenga que ser coherente, que no puedas incorporar una información y luego en el mismo curso de tu expresión incorpores otra información que contradiga lo que has manifestado con antelación, que sea verosímil. La historia que tú estás contando tiene que ser creíble, tiene que ser constatable, tiene que ser probable. Y finalmente, es un acto de promesas alcanzables. Y las promesas alcanzables tienen mucho que ver con los medios probatorios que el juez de investigación han admitido para su actuación posterior en juicio. Había señalado que la base legal de los alegatos de apertura se encuentran plasmados en el artículo 371 del Código Procesal Penal, en específico en su inciso o numeral 2. ¿Qué es lo que señala? Alegatos de apertura. El fiscal expondrá resumidamente los hechos, la calificación jurídica y las pruebas. Más adelante, en la parte infine de este mismo inciso 2, se señala: finalmente, el defensor del acusado expondrá brevemente sus argumentos de defensa y las pruebas de descarga ofrecidas y admitidas. No hace referencia a una calificación jurídica, pero esto no es óbice, no es obstáculo, no es restricción para que el abogado defensor solicite la aplicación de una norma jurídica de naturaleza sustantiva en el caso concreto. Por ejemplo, la aplicación del artículo 20, inciso 3, referente al instituto jurídico de la legítima defensa, conforme lo vamos a verificar más adelante. Entonces, habíamos señalado que la teoría del caso se compone por tres criterios, pero también los alegatos de apertura tienen tres elementos importantes que siempre debemos tomar en cuenta para realizar un adecuado ejercicio de la expresión en los alegatos iniciales. Enunciado fáctico. ¿Qué es lo que precisa o expone la Fiscalía? Los hechos objetos de acusación. Esos hechos que están plasmados en el requerimiento acusatorio tienen que mantener esa identidad. Vale decir, la Fiscalía está prohibida de incorporar hechos adicionales, circunstancias modificativas u otras que controviertan lo que ya se había precisado a partir del requerimiento acusatorio. Su parte, la defensa hará alusión a los hechos de acuerdo a su estrategia. De pronto la defensa asume una defensa de desvinculación, asume una estrategia para petición de la concurrencia de una causa de justificación en consecuencia ilicitud de la conducta, o de pronto señala la concurrencia de una causa de inculpabilidad. Vale decir, la Fiscalía se parametra a los hechos objetos de acusación y la defensa verifica de acuerdo a su estrategia qué es lo que va a postular. La no vinculación, la presencia de una causa de justificación o quizá la de una causa de inculpabilidad. Eso ya dependerá de la estrategia de cada abogado. El segundo elemento para la Fiscalía es la calificación jurídica. La Fiscalía precisa qué norma le es aplicable, qué norma sustantiva se tiene que aplicar. Y no únicamente se hace referencia al tipo penal, sino también a la autoría o participación de las personas que han intervenido en la comisión del delito. Por su parte, la defensa podría señalar una norma o una jurisprudencia aplicable al caso. No estoy señalando que el abogado enseñe o se exprese de forma lata, prolongada, extensa o inextenso sobre jurisprudencia,
pero podría ser usanza o podría traer a colación un acuerdo plenario, que es doctrina legal, o un pronunciamiento que tenga carácter de precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, solicitando la aplicación en el caso concreto, conforme lo verificaremos más adelante. Y de acuerdo a las pruebas admitidas como tercer elemento del alegato de apertura, estas pruebas únicamente tienen que anunciarse, señores. No podemos nosotros precisar cuál es el contenido in extenso o cuál es el objeto de probanza de cada prueba admitida dentro del alegato de apertura. Como lo hemos referido, es una situación de anuncio del objeto que va a probar un elemento probatorio en un determinado caso. Es por eso que se establecen algunas prohibiciones al momento de realizar los alegatos de apertura o alegatos iniciales. En principio está prohibido, señores, un irrespeto a la congruencia procesal. El fiscal no puede incorporar datos, no puede manifestar algo que no se haya precisado en el escrito de acusación. La oralización de estos alegatos se condice, tiene correspondencia con lo que está plasmado en el escrito de acusación. No digo con esto que el fiscal, como lamentablemente en algunas ocasiones ocurre, lea de cabo a rabo de forma lineal, cual si fuera una guía, cual si fuera un guión, de manera fría, ¿no? Lo que está plasmado en el requerimiento acusatorio como una plataforma de hechos, ¿no? Como un supuesto de hecho que va a ser comprobado o que va a ser acreditado o corroborado a nivel del juicio. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? No estoy señalando que se lea la acusación. Lo que estoy señalando es que se respete la congruencia procesal a través del respeto de los hechos que han sido considerados en el requerimiento acusatorio. Plasmar situaciones distintas incluso podría ser pasible de una objeción por parte de la defensa técnica. Si bien no se habilita objeciones, ¿no?, para cuestionar, digamos, una contravención a la congruencia procesal, naturalmente, si se está vulnerando este principio, ¿no?, directriz de un proceso penal dentro de un debido proceso penal, naturalmente, todo abogado, incluso el juez, de oficio podría detener la exposición, ¿no?, del fiscal cuando se verifica esta contravención. Otra de las prohibiciones del alegato de apertura es que no se deben realizar conclusiones. ¿Por qué no se deben realizar conclusiones? Porque estamos en el momento inicial, estamos en el momento del génesis. Y como estamos iniciando el juicio, aún no se han actuado las pruebas, aún no han desfilado los testigos, aún no se han dado lectura a las documentales. En consecuencia, no puedo yo llegar a una conclusión y señalarle al juez que mi teoría del caso, a través del abordaje de mi estrategia de defensa, ha determinado a llegar a dicha conclusión. ¿Por qué? Porque no ha habido todavía, o todavía no se han actuado las pruebas que han sido admitidas a juicio. Tampoco se debe argumentar porque la argumentación tiene que ver con enfatizar la utilidad de cada medio probatorio para la acreditación de mi teoría del caso. Entonces también está prohibida argumentar porque la argumentación se realiza posterior a la realización o a la actuación de los medios probatorios. Ahora bien, habíamos señalado que las pruebas se mencionan. ¿Podría mencionarse su objeto? Sí. La testigo Ana María Quispe González desfilará en este juicio y se referirá a lo que vio el 28 de agosto del año 2022 en la avenida Arequipa 345. Verificar cuál es el objeto de acuerdo a lo que se ha plasmado en el requerimiento acusatorio o a lo que se ha plasmado en mi escrito de absolución y de ofrecimiento de medios probatorios. No se verifica de forma milimétrica, de forma detallada, qué es lo que dijo, porque como ya lo hemos referido, aún no ha declarado, vale decir, no se ha actuado dicho órgano de prueba. Las recomendaciones para desarrollar correctamente un alegato de apertura son las siguientes. Es recomendable emplear un lema contundente, sí. Este lema tiene que ser breve,
y como su mismo nombre lo señala, tiene que ser un mensaje que se quede en el sentido del receptor, en este caso del juez, en los oídos y memoria del juez. Si nosotros abordamos o utilizamos un lema extenso o un lema ambiguo o con palabras muy técnicas, vamos a, lejos de llamar la atención del juez o poner en foco la atención del juez, lo vamos a distraer, lo vamos a sumir en un aletargamiento, en una reflexión, tratando de comprender qué es lo que quisimos decir. Entonces el lema tiene que ser breve, contundente y de fácil comprensión. Había señalado que debemos ser breves. La capacidad de atención de las personas humanas, según estudios científicos de neurología, es breve. 10 a 15 minutos una persona te puede escuchar atentamente, con sus 5 sentidos, y de acuerdo a cómo tú vas entonando y enfatizando tu exposición y expresión de hechos, pruebas, ley aplicable, el mensaje va a llegar de forma cabal. Por eso es importante ser breve. No importa la complejidad del caso. Siempre hay que considerar únicamente los datos relevantes conforme ya lo he referido. Es recomendable, queridos amigos, tampoco efectuar promesas inalcanzables. Si con el certificado médico legal yo voy a acreditar la existencia únicamente de lesiones paragenitales y extragenitales, y yo en mis alegatos de apertura señalo al juez y le prometo que con el certificado médico legal incorporado a través del órgano de prueba perito médico legista voy a acreditar la existencia de una lesión genital, estoy realizando una promesa inalcanzable que no se va a dar en la realidad. En consecuencia, mi credibilidad como expositor, como orador, se va a ver mermado determinantemente. Otra recomendación que es importante tomar en cuenta es que no debemos pretender enseñarle al juez. El juez es el profesional que conoce el derecho. Es por eso que es juez. El juez, dentro de todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial le asigna, debemos sacar a relucir no únicamente su capacidad, su aptitud de impartir justicia, sino también su probidad. Y la probidad no únicamente tiene que ver con la conducta intachable, no con el prestigio, sino también con la investidura, ¿no? Con el conocimiento que éste representa. Por eso imparte justicia. Cuando nosotros como fiscalía o abogado de la defensa pretendemos enseñarle al juez, señalar que Claude Roxin, que Gunther Jacobs abordó a través de, ¿no? de sus notables enseñanzas, de la imputación objetiva, Claude Roxin, a través, ¿no? del incremento del riesgo permitido en delitos culposos, por la inobservancia o por no observar el debido cuidado objetivo, determinó una negligencia médica, etcétera, etcétera. Cuando nosotros pretendemos enseñar al juez, lo que estamos haciendo es desdeñar su capacidad de conocimiento del aspecto jurídico. Al juez no le interesa mucho lo que tú le vayas a decir referente a la aplicación de una jurisprudencia, de la doctrina, porque el juez conoce el derecho. Al juez lo que le interesa en los alegatos de apertura son los hechos. Y esos hechos, ¿con qué elementos probatorios, con qué medios probatorios los vas a acreditar el juicio de forma cabal? Es por eso que otra recomendación es que tú conozcas a tu juez. El litigio, la experiencia en el litigio del día a día, hace que nosotros verifiquemos que no todos los jueces tienen o manejan una forma, digamos, idéntica o cuestiones idénticas o uniformes para desarrollar o entrar en dirección del debate de una forma, pues, ¿no? única. Cada juez tiene su forma de dirigir el debate. Cada juez expresa lo que le interesa saber. Hay jueces que incluso te parametran. Estoy en contra de esa postura
porque cuando nosotros nos precisa el Código Procesal Penal que debemos expresar nuestros argumentos de defensa, no expresa, no señala de forma taxativa, primero tienes que hacer esto, luego esto y luego esto. Empero, hay algunos jueces que tratan, para hacer más didáctica la exposición, de orientarte de qué forma se podría desarrollar. Es por eso que tu capacidad de litigio tiene mucho que ver con el conocimiento del derecho sustantivo que tú manejes en ese momento y del derecho adjetivo que necesariamente tienes que dominar. Por eso es importante conocer al juez. ¿Sabes que al juez no le gusta escuchar más de 8 minutos? Entonces prepara sintéticamente tu alegato de apertura en 6 a 7 minutos. Y solamente di lo relevante, vuelvo a reiterar. Cuando hablo de mantener en ritmo una exposición, es fundamental. Había señalado, y no únicamente para los representantes del Ministerio Público, sino también para algunos abogados de la defensa. No estoy de acuerdo que se lea los hechos que se plasman en el requerimiento fiscal de acusación, y tampoco estoy de acuerdo con que se lean esas mal llamadas ayudas memorias, que muchas veces algunos colegas de la defensa lo leen de cabo a rabo, ¿no? De acuerdo totalmente con que la exposición cuente con una ayuda a memoria. Una ayuda a memoria en el sentido de que te permite expresar lo relevante de algo, no de que leas de cabo a rabo, de inicio a fin, ¿no? Todo lo que está expresando en un papelito. Y no es que yo esté expresándome de forma desdeñosa o menospreciando, sino que cuando uno expresa o lee cual si fuera un guión, ¿no? Para leer una acusación, o en su defecto el abogado de la defensa haber preparado su hojita y leerlo sin ritmo, naturalmente vamos a generar en el juez, pues, un desgano, vamos a generar en el juez la desatención. Es por eso que una de las recomendaciones es que también todos nosotros nos apoyemos en los PPTs, ¿no? En las diapositivas, que necesariamente nos ayudan a hacer más factible, ¿no? La emisión del mensaje. Y que ese mensaje llegue de forma efectiva al receptor, que en este caso no únicamente es la contraparte, en este caso el fiscal o el abogado, sino también y sobre todo, y eso es más importante, el juez. También señalamos que debemos anticipar las debilidades. Todo caso, absolutamente todo caso, tanto desde el flanco de la fiscalía como desde el lugar de la defensa, presentan debilidades, ¿no? Eh, si por ejemplo, yo como fiscal, ¿no? Eh, he incautado documentos, he incautado materiales nocivos, qué sé yo, granadas, he incautado municiones, arma de fuego, ¿ya? Y dentro de estos elementos incautados, al momento, ¿no? de lacrar estos elementos, posteriormente someterlos a cadena de custodia, ¿no? Para su posterior análisis, verifico que dentro de esta documentación hemos hallado, digamos, el documento de un préstamo que en su momento hizo la fiscal encargada del caso, digamos, su ejemplo, ¿no? Cuando se hace o cuando se desarrolla el acto de investigación, de deslacrado, ¿no? De lectura, de revisión ¿no? y de precisión de los documentos que se encuentran en ese sobre, ¿no? Debidamente lacrado, verificamos el cronograma de pagos de un préstamo que solicitó la fiscal. Su ejemplo. Un ratito. Primero encontramos documentos con mensajes delictivos, ¿ya? Que podrían acreditar la vinculación de mi patrocinada con un supuesto, digamos, de terrorismo, ¿ya? Se han encontrado en ese momento, al momento de realizar la intervención policial, documentos con carácter terrorista, ¿ok? Pero dentro de esos documentos con carácter terrorista se ha encontrado el cronograma de pagos de la fiscal encargada del caso, y nosotros asumimos, por ejemplo,
que esos documentos han sido sembrados en el lugar, en la escena del crimen, donde se desarrolló el acto de intervención policial. Pero la Fiscalía asume la postura de que se ha traspapelado, de que al momento de incautar, la fiscal estaba con su cartera, se le cayó el papel de manera, digamos, casual. Al momento de hacer el recojo de la documentación, también se introdujo su cronograma. En el sobre se sometió a cadena de custodia y posteriormente se verificó que existe ese documento. La defensa dice sembrado de pruebas, porque la fiscal ha sembrado esos documentos. Es un ejemplo, porque dentro de ellos hay un documento personal de la fiscal y probablemente esos documentos hayan salido del despacho de la fiscal. Pero la fiscal dice, no, ha sido de forma involuntaria, que se ha confundido porque no, casualmente se me cayó, y lo único que habría en este momento es una ruptura de cadena de custodia. El acto concreto de sembrado de pruebas no solamente es un acto irregular, sino también es un acto ilícito, ¿no? Contrario sensu, el acto de la ruptura de cadena de custodia, vale decir, no se ha custodiado, ¿no? No se ha preservado la autenticidad de toda la información recabada. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de anticipar debilidades, la fiscal sabe lo que va a decir el abogado de la defensa. Que hubo un acto irregular e ilícito, por lo que no se debe considerar para su positiva valoración en la estación procesal que corresponde. Pero como la fiscal sabe que eso va a asumir el abogado de la defensa, la fiscal va a controvertir o va a tratar de anticipar dicha debilidad, señalando que existe otra posibilidad relativa a la ruptura de cadena de custodia, que siendo aún irregular, que habiendo contravenido algunas normas referentes a la preservación de elementos en cadena de custodia, no necesariamente podrían ser excluidas para su valoración posterior por parte del juzgado unipersonal o en su defecto por el juzgado penal colegiado. A eso se llama anticipar las debilidades. Yo sé por dónde me va a atacar la contraparte y ya le voy señalando al juez de forma preliminar que podría haber ocurrido dicha situación, pero de otra forma. Otra recomendación importante es no emitir opiniones personales. Al juez no le importa, y discúlpenme la expresión, cómo pensamos nosotros. Al juez lo que le importa es qué es lo que ha ocurrido y si nuestras pruebas están en capacidad suficiente de acreditar lo que nosotros estamos postulando. A veces los abogados o la fiscalía vamos con la mente puesta en solamente expresar lo que está en nuestra ayuda a memoria, en nuestros PPTs y lo que ya hemos practicado. Y no damos mucha importancia a lo que dice la contraparte. Eso es lo que pasa comúnmente. Es importante, queridos amigos, siempre escuchar el alegato de la contraparte. ¿Por qué? No únicamente para yo objetar si acaso estoy incorporando información que no ha estado considerada en un requerimiento acusatorio. Si trata de sorprender a la judicatura con el aditamento de algún elemento, algún dato que no ha estado considerado, sino también para verificar si yo puedo ampliar en algo mis alegatos, siempre que la misma no deje de ser oral. Como ya lo he señalado, no es un guión paralelo. Uno tiene que hacer los énfasis cuando corresponde. Dicho esto, ahora pasamos a un caso práctico para más o menos entender de qué forma se podría abordar un alegato de apertura. He elegido un delito, digamos, común para hacerlo más factible de comprensión y los alegatos que se realizan es a través de la postura defensiva, ¿no? Y como habíamos señalado, vamos a preparar primero, vamos a precisar qué hechos habrían ocurrido para hacer la ejemplificación un tanto más real, un tanto más entendible, ¿no? Todos entendemos que dentro de la atribución de los hechos siempre se tienen que precisar las circunstancias precedentes, las concomitantes y las posteriores. Las precedentes antes de la comisión del delito, las concomitantes en el momento del despliegue de la conducta delictiva y las circunstancias posteriores posterior a la consumación del hecho ilícito. El ejemplo es el siguiente, los hechos. Pepito y Juanita son propietarios y posesionarios del predio rural Michacrita, por haberlo comprado de Marquito y Rosita.
Marquito y Rosita desean recuperar la propiedad porque asumen que se vendió a un precio muy bajo, razón por la cual insisten a Pepito y Juanita a devolver el bien, llegando incluso a amenazarlos. Ante dicha situación, Pepito y Juanita solicitan garantías personales ante la subprefecta de la ciudad donde viven. Eso es lo que pasó antes, ¿no?, de la comisión del delito. Las circunstancias concomitantes. El 24 de agosto del año 2022, a las 7 p.m. aproximadamente, Marquito y Rosita acuden al predio rural, generándose una discusión verbal entre Rosita y Juanito. No olvidemos que tienen este problema de devolución del bien, porque bueno, ellos asumían que el precio por el que se vendió era muy bajo. En ese momento hace su aparición Pepito, ¿no? Instantes en que de uno de sus bolsillos Marquito saca un cocobolo. Cocobolo es un instrumento letal con borde romo, que está compuesto de un tirón ¿no?, de cuero de res, y en la parte extrema tiene un material pesado, tengo entendido que es un hierro, forrado con cuero de la res. Es un elemento que puede causar la muerte. Se utiliza más en zonas altoandinas, ¿no?, como un instrumento, como un arma de defensa, ¿no? Entonces, Marquito saca un cocobolo y golpea con dicho instrumento la cabeza de Pepito en 3 ocasiones. Muy bien. Ante dicho ataque, Pepito logró quitar con la mano derecha el cocobolo que poseía Marquito, y con ese instrumento golpeó a Marquito varias veces hasta que este último lograra alejarse varios metros. Eso es lo que ocurrió en las circunstancias concomitantes, o sea, el hecho nuclear. Circunstancias posteriores. El médico legista, de acuerdo a las lesiones que presenta Pepito, concluye 4 días de atención facultativa y 15 días de incapacidad médico-legal. Muy bien. Por su parte, este mismo profesional concluye que a Marquito le corresponde 6 días de atención facultativa y 15 días de incapacidad médico-legal. Además de certificar la pérdida de su ojo derecho y desfiguración permanente de rostro. Dentro de las circunstancias posteriores, vamos a hacerlo más interesante. Marquito le corresponde 6 días de atención facultativa y ya no 15 días de incapacidad médico-legal, sino 85 días de incapacidad médico-legal, además de la pérdida de su ojo derecho y la desfiguración permanente de su rostro. ¿De qué forma yo podría abordar dentro de la postura defensiva la defensa de Pepito? Ojo, dentro de estas circunstancias que se presentan, quien terminó con lesiones mayores es Marquito. Pero Marquito, con Rosita, van a la casa de Pepito y Juanita. Y es Marquito y Rosita quienes agreden en primera instancia a Pepito y Juanito. En concreto, Marquito a Pepito, porque Juanita y Rosita únicamente se habían entablado en una discusión. Entonces, la postura defensiva podría ser de la siguiente manera. El lema. Simple, directo y breve, ¿no? Un cocobolo puede quitar la vida, pero también puede defenderla. ¿Qué doy a entender con este lema? Me hago referencia al instrumento que se utilizó para perpetrar el delito. ¿Es un elemento nuclear? Claro que sí. El lema tiene mucho que ver con un comportamiento, con un instrumento o con un derecho. En el caso concreto, yo verifico que el cocobolo se utilizó para ejercer una legítima defensa, que el cocobolo se utilizó para agredir de forma ilegítima a Pepito, y que finalmente el cocobolo es un instrumento que puede quitar la vida. Entonces, mi lema tiene que circunscribirse a personas, a instrumentos o a derechos. En este caso, yo considero que el cocobolo sería una opción razonable. Un cocobolo, señor magistrado, puede quitar la vida, pero también puede defenderla. Y como lo había señalado, no hay un orden definido, taxativo, exigido o normativo para la postura defensiva. Sí para la fiscalía. Fiscalía, ¿cuáles son los hechos? Estos son los hechos. ¿Cuál es la calificación jurídica? Estas, y estos son los elementos probatorios que me van a permitir acreditar lo que estoy plasmando en mi relato fáctico. Pero en la postura defensiva no.
señor magistrado, un cocobolo puede quitar la vida, pero también puede defenderla. Al amparo de lo previsto en el artículo 2, inciso 23 de la Carta Fundamental, señor magistrado, referente al derecho fundamental de toda persona a la legítima defensa, en concordancia con lo previsto en el artículo 20 del Código Sustantivo Penal, esta defensa técnica procede a desarrollar sus alegatos de apertura, prometiendo que en este plenario verificaremos la exención de responsabilidad penal de mi patrocinado. ¿Por qué? Porque acreditaremos que obró en defensa de su bien jurídico propio, integridad personal, y acreditaremos la concurrencia de estos tres elementos: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla y la falta de provocación suficiente, señor magistrado. Correcto. ¿Puede el abogado de la defensa realizar una asunción, una mención inicial al fundamento jurídico? Claro que sí, no hay una norma que lo prohíba. Continúo. Las líneas directrices, en el caso concreto, abordamos 4 puntos. Posesión del predio donde ocurrieron los hechos. Es distinto que el evento delictivo se desarrolle en casa de Pepito que en casa de Marquito. Marquito con su esposa fue donde Pepito y su esposa para agredirlos. Y eso cuenta así. ¿Para qué? Para yo verificar agresión ilegítima, conforme lo vamos a ver en el segundo ítem, legítima defensa. Y cuando hablo de legítima defensa, hablo de asuntos que van a ser probados. Porque si yo asumo la concurrencia de una causa de justificación, yo tengo la obligación de probar esas circunstancias. La utilización del arma, las circunstancias de utilización del arma y el móvil delictivo de quien resultó con medidas no graves. Dentro de los argumentos de defensa que yo voy a plasmar, señalaremos, verificaremos en este plenario, señor magistrado, que la posesión del predio donde ocurrieron los hechos, vale decir, la escena del crimen, es sustancial para la resolución del presente conflicto. Y se verificará en el plenario, señor magistrado, que los hechos ocurrieron en la casa de mi patrocinado Pepito y que éste ejerció legítima defensa, ya que utilizó un arma al quitarle el arma o instrumento del agresor ilegítimo y que el móvil siempre fue desplegado o ejercido por alguien que resultó lamentablemente por heridas más graves, pero que ante la concurrencia de la legítima defensa, conforme acreditaremos en este plenario, se le debe de eximir de responsabilidad penal. He referido, debemos de ser, cuando hacemos la asunción o cuando nosotros presentamos o expresamos, ¿no?, la plataforma fáctica que pretendemos corroborar, debemos ser puntuales. No vamos a decir ¿no? Y vamos al siguiente punto. Primero arranco por la ley aplicable, ¿no?, por el derecho. Luego me voy por los hechos que yo pretendo acreditar. Y la situación que yo le estoy prometiendo al juez acreditar y comprobar a nivel del plenario del juicio oral, van a ser acreditados, señor magistrado, en sus circunstancias precedentes, por la resolución que otorga garantías personales, por el contrato de compra-venta del predio rural, precisamente haciendo alusión a las amenazas anteriores que habían recibido mis patrocinados y a la posesión del lugar donde ocurrieron los hechos. Asimismo, tenemos como evidencia, señor magistrado, el cocobolo. El cocobolo que va a corroborar, ¿no?, la naturaleza de este instrumento letal, y se corroborará dicha situación con las testimoniales también de Juanita, esposa de mi patrocinada, y las lesiones inferidas a mi patrocinada se corroborarán de forma fehaciente con el certificado médico legal evacuado por el médico legista fulano de tal y con las fotografías aparejadas al mismo. Y referente a las circunstancias posteriores, se verificará que, si bien presenta un certificado de discapacidad por haber perdido el ojo, todo esto obedece a una lesión que el derecho busca amparar, conforme se verificará con la realización y actuación de todos los medios de prueba que han sido admitidos para su actuación en juicio oral. Y finalmente, cuando concluya este juicio
señores magistrados, si es un colegiado, señor juez de primera instancia, señor juez unipersonal, al verificarse una autoprotección jurídico-penal, en su momento esta defensa técnica solicitará la aplicación del artículo 398, inciso 1 del Código Procesal Penal, al verificarse la intijuridicidad de la conducta imputada a mi patrocinio. Vale decir, yo incorporo primero, de acuerdo a mi postura defensiva, los fundamentos jurídicos, luego verifico qué es lo que ocurrió en la realidad de acuerdo a cada supuesto que yo voy a probar con mis medios probatorios y finalmente hago un recuento de cuáles son los elementos probatorios que me van a acreditar cada supuesto de hecho que yo estoy plasmando en anterior ocasión. Y finalmente puedo hacer este remate. Como ya lo he referido, no hay una organización, digamos, drástica, ¿no?, cerrada para elaborar nuestros argumentos en el alegato de apertura. Y cuando hablo de argumentos no hablo de que estemos argumentando o de que nuestra expresión sea argumentativa, sino que hablamos de la postura o el establecimiento de una objetiva estrategia de defensa. Entonces, dicho esto, queridos amigos, yo quisiera que ustedes participen, porque de eso se trata, ¿no? Como ya lo hemos referido, el alegato de apertura es un acto inicial en la que se recomienda que ésta sea breve, ¿no?, en la que no se precisa una circunstancia cerrada para la emisión, en la que hay algunas prohibiciones como el irrespeto a la congruencia procesal, la conclusión de la argumentación y no precisar detalladamente lo que las pruebas señalan, ya que aún no han sido actuadas a nivel del plenario, y que sobre todo respeten los tres elementos, ¿no?, que es el enunciado fáctico, la calificación jurídica o fundamentación jurídica y las pruebas admitidas. Y ojo, siempre la exposición de la Fiscalía tiene que obedecer a un orden, sí, pero no necesariamente a un guión para leer. Pero en el aspecto de la defensa ya dependerá mucho de cómo éste enarbole o elabore su estrategia de defensa a partir de estos tres elementos del alegato. Entonces, he concluido con mi exposición. Estoy presto a poder escucharlos y a absolver algunas dudas o preguntas que ustedes tengan, porque como ya lo he señalado en alguna ocasión, es más importante, ¿no?, hacer la expresión de lo que ocurre en la realidad jurídica de nuestra nación, ¿no? Nosotros hemos participado en distintos juicios con distintos juzgados unipersonales y colegiados, y siempre nuestros alegatos se van a tener que ceñir a lo que tu juez quiere escuchar, ¿no? Hay jueces que preponderan más el aspecto fáctico, es más, simplemente te señalan que, bueno, enúnciame nada más cuáles son las pruebas que van a acreditar o comprobar tu teoría del caso, y finalmente yo seré quien determine si hay o no responsabilidad penal por parte de tu patrocinado. Entonces dejo abierto por favor la discusión, cualquier duda estoy listo para las preguntas que me puedan formular. Doctora Marlene. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, aquellos que desean hacer sus preguntas pueden hacer levantando el icono de la mano para que se les active su audio. Bien, acá tenemos una mano levantada, doctor Cristian. Se le va a activar el audio al doctor Edwin. Adelante, doctor Edwin, se le acaba de activar su audio. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas Sí, doctor, le noches. escuchamos. Adelante, doctor. Bien, doctor, muy buenas noches. Felicitándole por la ponencia. Quiero preguntarle respecto al hecho fáctico durante los alegatos de apertura. ¿Se puede, al oralizarlo, se puede agregar hechos fácticos que no están esgrimidos así, escritos en el requerimiento respectivo? Pues claro está, ¿no? Esos hechos tendrían que circunscribirse al hecho o al delito materia de imputación, pero se puede agregar otras situaciones, otros hechos que no están ahí plasmados. Muchas gracias por la pregunta, doctor Edwin. Habíamos señalado que una de las prohibiciones que se establecen dentro de la expresión de los alegatos de apertura es que se debe respetar la congruencia procesal, ¿no?
La congruencia procesal no únicamente tiene que ver con que tú respetes la plataforma fáctica que está establecido en la formalización de investigación y que eso mismo se traslade al requerimiento acusatorio. Pueden haber leves modificaciones circunstanciales que no afecte el núcleo duro de imputación, sí, pero en lo sustancial, ¿no? La modificación no debe darse. Por ejemplo, el señor José fue agredido por un machete el 25 de julio del año 2020. A que en la acusación se señale, el señor José ha sido agredido por un arma blanca consistente en un desarmador el 25 de julio del año 2020. O sea, ese tipo de cambios sustanciales afectan la congruencia procesal. Pero la congruencia procesal no únicamente se limita a esa situación. La congruencia procesal también se expresa cuando en los alegatos de apertura se expresa lo que la Fiscalía ha determinado en el requerimiento acusatorio. Porque, ¿qué es lo que se va a enjuiciar a nivel de la tercera etapa del proceso penal en juicio oral? Lo que se va a enjuiciar son los hechos que postula la Fiscalía en su requerimiento acusatorio, ¿no? Entonces, si la Fiscalía precisa hechos, calificación jurídica, elementos de convicción, ¿no? de tipificación, propuesta de pena, etcétera, etcétera, todo se tiene que ceñir a lo que se ha plasmado ahí. Si incorporar algún dato adicional, naturalmente yo como abogado defensor interrumpo la expresión de los alegatos de apertura de la Fiscalía y objeto. ¿Por qué? Porque hay una afectación a la congruencia procesal. Como un principio que siempre está protegiendo el debido proceso penal. Todo se enmarca lo que tú has precisado en tu requerimiento acusatorio. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más, doctor, que está como usuario. Se le va a activar el audio. Buenas noches, ¿se escucha? Doctor, buenas noches. Ante todo, buenas noches a todos. Doctor, una pregunta. Al momento que la defensa técnica estructura o sustenta el alegato de apertura específicamente, haciendo mención que con tal o cual medio probatorio acreditará durante el juicio, ¿cómo tratar el tema de la prueba nueva? Si ésta se ofrece y se debate, si se admite o no la prueba nueva, cuando su estadio es después del alegato de apertura. Por ejemplo, en el caso de delitos contra la libertad sexual, donde muchos colegas no hacen defensa eficaz, no ofrecen un perito de parte, sea perito psicólogo, perito médico, para hacer, digamos, la defensa correspondiente, muchas veces ofrecemos ya en juzgamiento. Y en juzgamiento no lo ofrecemos como perito, sino como un testigo técnico. ¿Cómo formular o cómo tratar este tema de este nuevo testigo técnico que va a ser objeto de debate como prueba nueva? Gracias. Muchas gracias, doctor. Nosotros hacemos nuestro alegato de apertura de acuerdo a las pruebas que han sido admitidas hasta ese momento. Es incorrecto que yo asuma que a la postre, ¿no? En la estación de ofrecimiento de prueba nueva, se me admita, o en la estación de admisión de prueba de oficio, se me admita un nuevo elemento probatorio para la acreditación, ¿no? De un supuesto de hecho. Si yo, en mis alegatos de apertura, todavía no tengo la certeza, por X motivos, ¿no? Que esa prueba se va a actuar en juicio, entonces no lo puedo mencionar. Eso es incorrecto. Así como la defensa tiene la facultad de poder objetar, ¿no? Afectación a una congruencia procesal, por ejemplo, también la fiscalía me objetará. Me dirá, objeción, señor magistrado, porque el señor abogado, ¿no? Está sobredimensionando los elementos de prueba que han sido admitidos para su actuación en juicio. Eso es totalmente incorrecto. Y el juez tendrá la facultad de llamarme la atención, porque este es su derecho. Entonces, solamente se hace el alegato de apertura en base a los elementos probatorios que han sido admitidos en su momento procesal oportuno. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, estimados participantes? Pueden hacerlo a través del chat o también lo pueden hacer levantando el icono de la mano.
Doctor, acá tenemos en el chat una pregunta. El doctor Wilfredo pregunta, ¿la defensa técnica del imputado en qué momento narra su teoría del caso? Esa pregunta es sumamente importante. A ver, la teoría del caso, como ya lo he referido, se gesta desde los albores de la investigación. A la fiscalía le llega la noticia criminis, la noticia criminal de un hecho delictivo, y ya va gestando en su estrategia, si se quiere, acusatoria o de perseguibilidad, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Con sus primeros recaudos. En igual sentido, la defensa técnica desde el inicio, desde la investigación preliminar, ya puede ir abordando la teoría del caso. La teoría del caso no nace en el alegato de apertura. Se puede consolidar en el alegato de apertura, sí, pero la teoría del caso nace desde los albores de la investigación, desde el inicio de la investigación. Pero una de sus características es la flexibilidad. Conforme se van acopiando elementos de convicción de cargo para la fiscalía o de descargo para la defensa, se va modificando esa línea defensiva o esa línea acusatoria. Entonces, ¿en qué momento narra su teoría del caso? Yo puedo narrar como defensa técnica mi teoría del caso en la investigación preliminar. Logró convencer al fiscal y la fiscal puede emitir una disposición de archivo de diligencias preliminares, ¿no? Si acaso lo convenzo. Y si se formaliza, puedo narrar mi teoría del caso y puedo solicitar el sobreseimiento por insuficiencia probatoria a nivel, ¿no?, de etapa intermedia, ¿no? Asimismo, puedo narrar mi teoría del caso ya más consolidada, ¿no? Ya final, si se quiere, una teoría del caso final a nivel del alegato de apertura que se desarrolla a nivel de juicio oral, en esta tercera etapa del proceso penal. Entonces, ante la pregunta, ¿en qué momento la defensa técnica del imputado narra su teoría del caso? En todos los momentos es factible que él pueda narrar su teoría del caso. Ya lo he señalado, se gesta desde el inicio, se va consolidando, se va mejorando, se va depurando, se va corrigiendo, ¿no? Por eso también está la imputación necesaria, pues. La Fiscalía, por ese mismo carácter progresivo de la investigación, puede mejorar su plataforma fáctica. Incluso cuando es deficiente, a través de una tutela de derechos se puede solicitar ¿no?, al fiscal de que pueda realizar una imputación suficiente o necesaria. Entonces, toda esta situación nos conlleva a determinar lo siguiente. Desde el primer momento se puede ir gestando la teoría del caso y en cualquier momento del proceso penal, investigación, etapa intermedia, juicio oral, puede narrar, con la sola diferencia de que a nivel del juicio oral ya tu teoría del caso está consolidada. Es una teoría del caso final. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Bien, doctor, también tenemos otra pregunta y una mano levantada. Se le va a activar el audio al doctor Jan Lázaro. Adelante, doctor Jan Lázaro. Doctor, buenas noches. Doctor, una consulta. ¿Es legal cuando se inicia el juicio oral, cuando el juez dice, le doy 4 minutos, ya sea a la defensa técnica, al Ministerio Público, darle un tiempo específico? ¿Es legal eso, doctor? Darle 4 minutos, 5 minutos para presentar su alegato. ¿Es legal eso? Muchas gracias, doctor Jan. Más que legal, yo considero que sería incorrecto, ¿no? Legal o ilegal, creo que no sería la palabra, pero el director de debates, que si bien no está en la capacidad de uno de los elementos del alegato de apertura es que sea breve, tampoco debemos exagerar, ¿no?, en el otorgamiento del tiempo, porque también, si bien es cierto, en 4 minutos podrías hacer una síntesis, digamos, forzada de tus alegatos, es improbable que en 4 minutos, por ser un tiempo muy reducido, tú expreses, ¿no?, la cabalidad de los elementos de los alegatos de apertura, los hechos, la prueba y, ¿no?, la fundamentación jurídica. Considero que es incorrecto, ¿no? Afortunadamente, no se da en muchos casos dentro de la praxis judicial. Afortunadamente, por fortuna, no he tenido la experiencia de que me otorguen un espacio de tiempo tan menor, pero yo considero que eso estaría afectando el derecho fundamental de defensa, ¿no? Cuando se está en juicio oral, se está en juego derechos fundamentales, ¿no? El objeto, el fundamento del proceso penal, del derecho penal, es la imposición de una pena privativa de libertad por la comisión de un supuesto evento delictivo. Entonces, si Fiscalía pretende mandar a la cárcel a una persona por la comisión de un delito, por lo menos debería otorgársele, pues, un tiempo razonable, ¿no?, para que pueda expresar de forma acabada sus argumentos de defensa
esto si se trata del abogado defensor, y de la fiscalía para que pueda expresar de forma correcta, ¿no? Y no con apresuramientos los hechos, ¿no? Su fundamentación jurídica y las pruebas que van a acreditar lo que está postulando. En esa medida, eso estaría contraviniendo el derecho fundamental de defensa, por lo que podríamos solicitar al juez que se nos otorgue pues, un tiempo más prudencial de por lo menos 10 a 12 minutos. Eso, doctor Ian Lázaro, muchas gracias. Bien, doctor, tenemos 3 manos más levantadas. Se va a activar el audio al doctor Fernando. Adelante, doctor Fernando. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la cátedra. Mi pregunta es si dentro de los alegatos de apertura, la defensa técnica puede solicitar el sobreseimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernando. Técnicamente hablando, no. Técnicamente hablando, el sobreseimiento se peticiona a nivel de etapa intermedia. Lo que podríamos solicitar es la emisión de una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria. ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es lo que se equipara al sobreseimiento en juicio? Por ejemplo, el sobreseimiento establecido en el 344 del Código Procesal Penal establece 4 causales. Dentro de esos 4 causales está en el inciso 2, el literal de la imposibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, ¿no? Y los que existen son insuficientes, ¿no? Para acreditar la comisión del delito. En el artículo 398, inciso 1 del Código Procesal Penal, se señala que ante la eventualidad de la existencia de insuficiencia probatoria, podrá realizarse o peticionarse la absolución en cuanto a la responsabilidad penal. Técnicamente es incorrecto hablar de sobreseimiento a nivel del juicio oral. Lo que se tiene que decir en todo caso es que por insuficiencia probatoria, siendo una petición final, tú solicites la absolución de tu patrocinador. Muchas gracias, doctor Fernando. Bien, doctor. Ahora se le va a habilitar el audio al doctor Raúl Eduardo. Buenas noches, doctor. Gracias por su intervención. Un ratito. Ya, muchas gracias, disculpe. Existen posturas contradictorias, doctor, en lo que es las objeciones en el alegato de apertura. Yo he escuchado también diferentes ponencias que el alegato de apertura no se debe objetar, en vista que es la promesa de tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica, de probar, o en el caso de la defensa, ¿no? De acreditar una duda razonable, o de también probar con elementos de descargo, medios de prueba, de descargo, perdón, lo que va a suceder durante el juicio. En ese sentido, por eso me causa un poco de duda, porque algunas posturas indican que sí se debe objetar alegatos de apertura. Sin embargo, hay otros que dicen que no se debe. Eso dependería mucho también del juez, debo entender, ¿verdad? ¿Cierto? Conforme, querido doctor Raúl Eduardo, esto pasa mucho por la capacidad de dirección adecuada del juzgado unipersonal o del director de debates en un juzgado penal colegiado. El juez tiene la facultad de dirigir el debate, ¿no? El juez tiene que verificar que los expositores, los oradores, se ciñan a los principios y a las reglas del proceso penal. Muchas veces estamos ante jueces, digamos, contemplativos que no detienen la exposición cuando verifican, por ejemplo, la contravención del principio de congruencia procesal. La congruencia procesal es un principio directriz en el proceso penal peruano. Si el juez permite, ¿no? que esta contravención evidente continúe, ¿no? El fiscal o el abogado incorpora información, sobre todo el fiscal, que no está contenido en la acusación fiscal, entonces el abogado, ¿no? Si la ley no lo prohíbe, si está permitido, el abogado puede detener la exposición del fiscal y objetar, ¿no? Porque hay una contravención palmaria. Ahora, el juez, cuando hablamos de dirección, el juez también está facultado de poder cuestionar esa intervención a las partes. No solamente porque se está extralimitando en la usanza de la palabra en el tiempo, está tomándose mucho tiempo, muchos minutos, sino también para verificar
que no esté argumentando, ¿no? Que no esté realizando opiniones personales, que no esté concluyendo. O sea, el juez tiene esa dirección, esa facultad de dirigir de forma correcta el debate. Pero si no lo hace, el abogado también puede realizarlo, puede instarle al juez de que se ciña los parámetros, los principios y las normas que establece el Código Procesal Penal. Entonces, yo soy de la postura, querido doctor, de que sí vemos que el juez es contemplativo y no pone los límites necesarios, sí deberíamos objetar los alegatos de apertura. Muchas gracias. Y doctor, también tenemos una mano levantada. Se le va a habilitar el audio al doctor Wilder. Sí, ante todo, muy buenas noches, por lo presente. Doctor, dado a la exposición hecha por usted, y porque en la práctica se ve que casi todos los fiscales, como usted lo indica hoy, hacen lectura de palmo a palmo prácticamente. Entonces, ¿cómo podría uno, la parte de la defensa, desequilibrar eso, obviamente precisamente para desequilibrarlo al fiscal, oponerme a ese tipo de actitud, a esa lectura? ¿Existe, no sé, algún, en qué me puedo yo remitir, a qué principio, a qué artículo para decir que lo que él está haciendo es incorrecto? ¿Podría yo optar por ese medio? Gracias. Muchas gracias, doctor Wilder. Yo creo mucho en la enseñanza que puede desplegar la judicatura en las audiencias. Muchos de los fiscales se quejan de que tienen mucha carga procesal y de que por lo tanto se limitan al lecturar, ¿no? No solamente los alegatos de apertura, los hechos de la acusación, sino casi en todas las audiencias, ¿no? En la prisión preventiva, igual, leen de cabo a rabo, ¿no? En un requerimiento de prolongación, igual leen de cabo a rabo, y así, ¿no? Innumerables actos procesales, sobre todo a nivel de audiencia. Entonces, para mí es una excusa vana a nivel del representante del Ministerio Público efectuar esa explicación, ¿no? Que tenemos carga procesal, no tenemos el tiempo debido, tenemos muchos casos, etc. Eso es un bueno, también ya es ocioso por parte incluso de los abogados de estar cuestionando eso, ¿no? De que no lea, de que se exprese. Yo creo mucho en que aquí la labor fundamental le corresponde y le compete al juez. El juez tiene que exhortar de forma consecuente, ¿no? De forma continua a la fiscalía, a fin de que únicamente relate lo esencial, lo fundamental, lo relevante de los hechos. El juez es quien tiene que ponerle, ¿no? Quien tiene que exhortarle, ¿no? al representante del Ministerio Público que haga bien su trabajo, ¿no? Con compromiso. Porque si te citan a juicio oral, no le van a citar pues del día para el otro, ¿no? Le citan con 2 meses de anticipación, 3 meses de anticipación, y siempre va a haber un espacio libre para que el fiscal también pueda elaborar de forma adecuada sus hechos, sus pruebas, ¿no? Y la fundamentación jurídica, ¿no? La aplicación de la norma en concreto. Entonces, concretamente a su pregunta, doctor Wilder, no hay una norma que nos permita a nosotros objeción, señor magistrado, porque no estoy verificando que el fiscal está leyendo. Ahora, lo que podría hacer sí es lo siguiente, ¿no? Si yo verifico que sí se está leyendo, ¿no? Con los errores ortográficos, de tipografía, de semántica, etcétera, si yo verifico con los errores gramaticales que están expresados en el requerimiento que sí, o sea, sí está leyendo ya muy abusivamente, y un requerimiento muy extenso, ahí sí yo puedo decir, ¿no? Señor magistrado, quiero realizar una objeción a la presentación de hechos por parte de la Fiscalía, ya que no está presentándome los datos relevantes, lo que no se apareja a un alegato de apertura. Si bien la norma señala que solamente tiene que hacer expresión de hechos, calificación jurídica y medios probatorios que van a acreditar su postura, solicitaría que inste, ¿no? Que inste al señor representante del Ministerio Público para que únicamente incorpore datos relevantes en sus alegatos de apertura. A ese nivel sí, pero si acaso yo verifico que está únicamente leyendo los hechos dentro de una plataforma, digamos, breve,
no habría pues una norma para, ¿no? que, como base legal que me permita a mí como abogado de la defensa hacer la objeción correspondiente. Más pasa por un tema del juez, ¿no? que tiene que exhortarles a que puedan realizar de la mejor forma su trabajo. Muchas gracias, doctor Winter. Bien, doctor, tenemos una pregunta en el chat. El doctor René pregunta, sobre los medios probatorios, por ejemplo, en el delito de cohecho, ¿cómo se puede demostrar, digamos, una solicitud indirecta de una dádiva? Bueno, esto ya pasa más por un tema probatorio. A ver, ¿qué dice? Cohecho, ¿cómo se puede demostrar, digamos, una solicitud indirecta a una dádiva? Estamos hablando de un cohecho pasivo, activo, cohecho pasivo dentro de la función policial, de una solicitud indirecta de una dádiva. A ver, vamos a ejemplificar un poco. Hay dos personas, dos agentes policiales de carreteras que intervienen, ya bueno, uno de los agentes policiales intervienen a un motociclista. El motociclista viene con un pasajero, el motociclista tiene casco de protección, pero el pasajero, el que va detrás de él, no tiene casco de protección. La motocicleta no tiene placa de rodaje, le solicita la documentación al motociclista y el motociclista señala que no tiene SOAT y lo único que tiene es la tarjeta de propiedad. El policía, es un ejemplo, por favor, no quiero agraviar a ningún agente policial si acaso está presente, le solicita una dádiva y le pide, para efectos de no imponerle, ¿no?, la papeleta por la infracción administrativa, digamos 500 soles. El policía que directamente le pide la dádiva, ¿no?, al motociclista, le dice que esa orden de la petición de dádiva se está desarrollando porque su jefe, que está en el patrullero, le ha encomendado en ese sentido. La petición directa se desprende de lo que se entabla entre el efectivo que interviene al motociclista y el motociclista. La supuesta intervención de petición indirecta lo estaría ejecutando el jefe del operativo, vale decir, la persona que está en la camioneta. Ante dicha situación, el motociclista le señala al efectivo policial que no tiene dinero y que necesita llegar a la ciudad para conseguir dinero y que en un par de horas le podría otorgar ese dinero o esa dádiva. Ante dicha situación, el policía le dice, está bien, te comprendo, no tienes dinero, pero me lo vas a dar más tarde, pero me voy a quedar con tus documentos. En este caso, con tu DNI y con tu tarjeta de propiedad. El motociclista llega a la ciudad, ve que no tiene dinero, le comenta a sus familiares y sus familiares le dicen, no, está mal el accionar de los efectivos policiales, hay que denunciar los hechos ante la DIRCOCOR, Dirección contra la Corrupción. Se hace todo un operativo, ¿no?, con la Fiscalía Anticorrupción, intervienen a los efectivos policiales con los documentos, con el dinero, ¿no?, que ha sido previamente fotografiado, ha sido rociado con un insumo para verificar si hubo contacto o no de las manos con el dinero mal habido, entre otros. Entonces, la demostración de un hecho delictivo depende de cada caso concreto. En este caso concreto, ¿cómo yo podría demostrar una solicitud indirecta de una dádiva? A través de un elemento, por ejemplo, que se podría precisar de una conversación telefónica o ¿no?, entre el efectivo policial con en este caso con el motociclista, en la que se aprecie o en la que se verifique que también en su momento tenía conocimiento el jefe del operativo respecto de ese acto de corrupción que se estaba gestando. Vale decir, la petición directa va del agente policial interviniente y la indirecta iría por parte del jefe del operativo. Básicamente para enmarcarnos en digamos, en un ejemplo un poco más concreto, ¿no? Muchas gracias.
Y doctor, tenemos también una mano levantada, el doctor Raúl Eduardo. Va a hacer su pregunta y se le va a activar el audio. Doctor, una consulta, más que todo esto vendría a ser un control de acusación. Las circunstancias precedentes, los hechos precedentes, concomitantes, posteriores, pueden ser tal cual, literalmente, escritos con el acta de intervención policial. ¿Eso es posible? ¿Eso puede hacer observancia durante la etapa intermedia? ¿O es válido, vamos a decirlo así? Sería válido por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, doctor Raúl. Usted me señala que si es válido que en el acta, que lo precisado en el acta de intervención policial también se precise en el requerimiento de acusación y en la formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Muy bien. Eso depende mucho de lo que se haya plasmado en el acta de intervención policial. Por lo general, en el acta de intervención policial, ¿qué se plasma? Un acto concreto, como su mismo nombre lo dice, de intervención, ¿no? Inmediata, si se quiere, en cuanto al aspecto de temporalidad sobre un hecho presuntamente delictivo. El acta de intervención policial, a mi criterio, no reúne los elementos fácticos suficientes para considerarlo dentro de la formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hacemos la alusión de haber intervenido a una persona en estado de ebriedad que conducía un vehículo, auto Yaris, color negro, y que finalmente atropelló a una anciana de 80 años de edad. Ya, digámoslo así. Lo que se precisa en el acta de intervención policial es únicamente la intervención de la persona o del agente, supuesto agente delictivo, y de lo que ha ocurrido y de lo que se puede desprender de la escena del crimen. En el Jirón Arequipa, con el Jirón Tres Máscaras, ¿no? Se ha verificado un choque o un accidente de tránsito provocado por un auto Yaris en la que resultó, ¿no? En la que se precisa que una persona de la tercera edad está en el piso ensangrentada, ¿no? Y se le toman los datos de los intervinientes, firman en el acta, etc. Pero no se ha verificado que la gente haya estado en estado de ebriedad. Para que haya estado en estado de ebriedad o para verificar dicha situación o condición, tiene que desarrollarse un acto de investigación consistente en un dosaje etílico, ¿correcto? Para verificarse si la responsabilidad le concierne al conductor del vehículo o si la anciana se autopuso en peligro cruzando, digamos, la calle de forma distraída. Y eso se podría corroborar, por ejemplo, con un video de una cámara de videovigilancia. Los datos que se van a incorporar son distintos y son mayores. Vale decir, en el acta de intervención policial como uno de los primeros actos de investigación, no reúne los elementos fácticos suficientes como para ser considerado dentro de la formalización de investigación preparatoria. Ojo, ojo, no olvidemos, ¿no?, que cada etapa del proceso penal tiene que necesariamente estar ceñido, ¿no?, a la superposición de distintos estados en los indicios que se recaben, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en la sospecha, en el incremento de la sospecha. Primero, para la dación de las diligencias preliminares, sospecha simple. Para formalizar ya tengo que tener indicios reveladores. Únicamente con el acta de intervención voy a tener, ¿no?, voy a poseer indicios reveladores. Eso es cuestionable. Prácticamente eso es imposible. Con mucho mayor razón, pues en la acusación ya todos los hechos, toda la plataforma fáctica tienes que estar bien definida, ¿no? Entonces, eso es totalmente incorrecto, doctor Raúl Eduardo. Muchas gracias. Bien, doctor, por el momento son todas las preguntas, y ya sea en el chat y de la misma forma ya los que tenían el icono de la mano levantada.
¿Algún participante más que desee hacer alguna pregunta, estimados doctores, doctoras? Bien. Creo que ya no hay más preguntas, doctor Cristian. Al parecer ya quedó claro el tema que se ha abordado el día de hoy a nuestros participantes. Doctor Cristian, ¿me logra escuchar? Sí, doctora, le estoy escuchando. Ya. Creo que son todas las preguntas, doctor, de parte de los participantes. Muchas gracias, doctora Marleni, muchas gracias a ANDAP Perú, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. No olviden, queridos amigos, que el abogado tiene que estar en constante capacitación para desplegar de forma adecuada su ejercicio, ya sea como fiscal, como abogado defensor, muchas veces desde el lado del agraviado, ¿no? A partir de la constitución de un actor civil, desde incluso para proteger los derechos patrimoniales del tercero civil responsable. Les agradezco, espero haber sido en mi expresión bastante entendible, espero verlos pronto y siempre estamos pues ahí tratando de dar mejores luces respecto de la litigación oral. Sé que ya hace muchos años se ha instaurado estas técnicas de litigación oral, pero no va a ser sino en la práctica donde nosotros desmenucemos mayores problemas, tratemos de corregir nuestros propios errores, porque de eso se trata, ¿no? Estamos en constante capacitación, no únicamente ustedes, ¿no? En esta tribuna como asistentes o espectadores, sino también nosotros, desde la postura de la ponencia, ¿no? Que en esta oportunidad, de forma grata, me ha permitido ANDAP Perú poder compartirles un poco el conocimiento que hemos recabado durante estos años dentro del litigio penal. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Marleni, y pues nos vemos el día de mañana con ¿no? las objeciones, el interrogatorio contra el interrogatorio y los alegatos de clausura que necesariamente van a tener mucho vínculo con los alegatos de apertura que se ha desarrollado el día de la fecha. Muchas gracias. Gracias, doctor. De la misma forma, a nombre de nuestra institución, ANDAP, le expresamos nuestro agradecimiento, doctor, por compartir sus conocimientos como es usted un abogado litigante. Bien, doctor, el día de mañana tenemos nuestra segunda y última sesión del presente evento académico. Bien, doctor, nuevamente agradecerle. Nos vemos el día de mañana. Que tenga una bonita noche, doctor. Gracias. Bien, estimados participantes, se les agradece por su participación el día de hoy en la ponencia que ha sido programado para las 9 de la noche. De la misma forma, hacerles la cordial invitación que el día de mañana es la segunda y última sesión del presente evento académico del curso especializado en técnicas de litigación oral avanzada, para lo cual también quedan cordialmente invitados.